Cada uno tiene su carácter y Dios lo santifica. Nos pone bajo su voluntad, pero no nos quita el carácter. ¿Usted me entendió? Porque a veces se pretende que vos no tenés que ser así, tenés que ser así, tenés que ser así. No se puede. Amén. Dios no le cambia, porque no somos una fábrica de robots, de cristianos, y salimos todos igual. Diga Señor, diga Señor, diga Señor. No somos así. ¿Entiendes? Sería re aburrido además. ¿Entiendes? Entonces, el Señor tiene trata con diferentes caracteres de nosotros. Qué dolor, pobre. El Señor llegó a tener ganas verde como nosotros. Pero bueno, bendita su misericordia. Fíjate que hay 4 temperamentos, ¿no? Y uno de ellos, el primero, es el sanguíneo. Fíjese, usted si quiere puede buscar, ahora ya le digo, en Mateo capítulo 26. El temperamento del apóstol Pedro, según la Biblia, se describe como impulsivo y a veces imprudente, pero también valiente y leal, aun cuando era un pecador sencillo. Su carácter fuerte lo llevó a tomar decisiones apresuradas, tanto en momentos de valentía como de error. ¿Qué era Pedro? Sanguíneo. Todo actuaba ahí, a flor de piel actuaba Pedro. Era sanguíneo. Los rasgos principales de Pedro era la impulsividad. Pedro a menudo actuaba antes de pensar, como cuando cortó la oreja a Malco en el jardín. Fíjate vos, que lo podemos leer en Mateo 26. Búsquelo conmigo si quieren. Mateo 26. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso nos pida que cambie el carácter su esposo, su esposa, su hijo, su hija. ¿Puede se creen que tiene que cambiar la vida todo? No. Pida que le santifique, pero que no le cambie lo que tiene. Ya lo tiene. Amén. Ya lo identifica lo que tiene. No somos robots, le vuelvo a repetir. Respete el carácter de su hermano y de su hermana. ¿Entiende? Fíjate que dice en el 26, Jesús anuncia la negación de Pedro. En el 26, capítulo 26, verso 30, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas del rebaño y serán dispersadas. 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca me escandalizaré. Era sanguíneo Pedro. Yo nunca me voy a escandalizar. Verso 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, porque Pedro hablaba y todos los otros vienen atrás. Ojo a quien seguí. Porque si un sanguíneo está errando hablando, te va a hacer como se chocó, él te va a chocar vos también, ¿viste? ¿Entendés? Por eso es tan importante tener una relación personal con el Señor. Porque de repente le tocó un sanguíneo lleno de entusiasmo, pero se chocó contra las paredes y todos los que le siguieron atrás se chocaron igual. Dice que cuando escucharon a Pedro, todos sus discípulos dijeron lo mismo. Ahora fíjate más adelante. Dice la Biblia que cuando vienen a buscarlo a Jesús, cuando lo vienen a arrestar,
Dice que venía con él mucha gente. Estoy en el capítulo 40, capítulo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: el que yo besare. Dice, a ese es prenderle. Verso 49. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja, literal. Ese fue Pedro. Chao. Vinieron a agarrar, maestro, saco la espada, lo mato a este. Era un sanguíneo, ¿viste? Diríamos en la jerga castellana, era un calentito. Y a veces pasa, hay mujeres también que somos así. No, yo me identifiqué con otro, después se lo digo. Entonces, fíjate vos que dice más adelante en la Biblia, y le cortó la oreja, y entonces el Señor Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Sigue más adelante, en el verso 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él le negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. ¿Entienden? Pedro era sanguíneo. Él tenía un carácter sanguíneo. Entonces tenía impulsividad. Pero a menudo actuaba antes de pensar. ¿Nunca te pasó? Señor, como cuando cortó la oreja de Malco en el jardín del Getsemaní para detener a Jesús. Tenía intrepidez, así es el sanguíneo. También mostró valentía al intentar caminar sobre el agua con Jesús. ¿Se recuerda? Cuando dice que estaban en plena tormenta en el medio del mar y dice que estaban clamando a Dios porque tenían miedo que se iban a ahogar. Y en eso que clamaban, Jesús estaba en la orilla, sale caminando al mar, y cuando lo ven que está viniendo, dice: un fantasma. Primero le pedían a Dios, y cuando se le apareció decían que era un fantasma. Y era Jesús el que venía a salvarlo. Entonces, Pedro, ¿qué le dice? Señor, si eres tú de verdad, entonces haz que yo me baje de la barca y vaya caminando hasta vos. Y le dijo el Señor Jesús: ven, Pedro. Él se baja de la barca, era intrépido, era valiente, se la jugaba y empieza a caminar sobre el agua. Y había una gran tormenta y empezó a tirar lo contrario, diciendo: ¿qué estoy loco? ¿Qué estoy haciendo acá? Y se empezó a hundir. Y cuando se empieza a hundir, el Señor les tiende la mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios estaba trabajando con el carácter de Pedro. Claro que era impulsivo, era intrépido, metió un montón de patas, pero él era una persona leal.
Pedro amaba profundamente a Jesús, estaba dispuesto a defenderlo. Tenía inestabilidad, a pesar de su amor por Jesús, negó conocerlo 3 veces porque se achuchó, se la vio fuera y dijo: no, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco a Jesús, ¿entiendes? Esto me hacía acordar, pero pasó de verdad, estaban los soldados matando a los cristianos, no sé si era en El Salvador o en qué lugar era, y estaban todos en una choza, todos los cristianos reunidos, y vinieron todos estos guerrilleros que mataban a los cristianos, y le dice: bueno, a ver, los que son cristianos pónganse de este lado y los que no lo son pónganse de este otro. Se fueron todos del otro lado que no eran cristianos. Mentira, era el chucho que tenían encima. Entonces dice que cuando se pusieron un montón y quedaron creo que 2 o 3 nomás de este lado, cristianos bien convertidos ya, dice que los soldados se largaron a reír y le dijo: ¿ustedes confiesan a Jesús? Nosotros simplemente los queríamos probar, a ver qué estirpe de cristiano tienen ustedes. Y los avergonzó a toda la aldea. Entonces, fíjate vos que tenía inestabilidad a pesar de su amor por Jesús. Él tenía inestabilidad, ¿entiendes? También tenía Pedro algo muy importante como sanguíneo: capacidad de arrepentimiento. Después de negar a Jesús, Pedro se arrepintió profundamente y fue restaurado por Cristo. Amén. Amén. Qué bueno que Dios sabe y conoce el corazón de cada uno. Estamos hablando del sanguíneo. Era impulsivo, tenía intrepidez, lealtad, inestabilidad, capacidad de arrepentimiento. ¿Entiendes? Dios estaba trabajando con Pedro. Aquel que conoce la historia de Pedro es maravillosa, porque en la historia de la iglesia cuenta de que cuando a Pedro lo tuvieron que porque él fue crucificado también, él murió también crucificado, y él dijo: yo no soy digno de morir como Jesús, yo quiero que me crucifiquen cabeza abajo, y así murió. Empezó siendo un hombre con muchos vericuetos de temores y cosas, pero Dios ha trabajado y formó la vida de Pedro de tal manera que no le sacó lo sanguíneo, pero sí lo santificó en su carácter. ¿Me está entendiendo? El que lo negaba, santo Dios, el que lo negaba en ese tiempo, termina al final de sus días crucificado cabeza abajo por amor al Señor. Dios ya había trabajado con él. Déjese trabajar por el Señor. Él no le va a cambiar su carácter. No le va a cambiar a usted. La impulsividad, la intrepidez, la lealtad, la inestabilidad, la capacidad de arrepentimiento. Dios de esa inestabilidad va a ser algo estable, va a ser algo diferente. Dios va a santificar su carácter, no se lo va a cambiar, porque usted no es un robot. Si a usted le viven diciendo: si vos no cambiás en esto, yo no hablo más con vos. Déjese de estupideces, por favor. Ore. El único que cambia es Cristo, pero no va a ser una momia, hermano, lo que va a tener al lado. Sea mujer o varón, o sean hijos. Viste que a veces decimos que tenemos hijos que son hiperactivos, que no paran, no paran nunca. Siempre están corriendo, están haciendo, van para allá, vienen para acá. ¿Le vamos a cambiar eso? No. Dios va a trabajar en la vida de ellos. Fíjate vos que, en resumen, él tiene en Cristo Jesús una gran capacidad de arrepentimiento. Después de negar a Jesús, Pedro se arrepintió profundamente y fue restaurado. En resumen, Pedro era un hombre de contrastes, con un temperamento apasionado y a veces descontrolado, pero también con un corazón leal y una gran capacidad para el arrepentimiento y la transformación. Este es el sanguíneo. ¿Entendió? Ahora vamos a ir al otro.
Vamos a ir al colérico. El temperamento colérico, según la Biblia y la perspectiva evangélica, se caracteriza por la intensidad emocional, la firmeza en las decisiones y la tendencia a la acción. La Biblia no menciona directamente la palabra colérico, pero describe características asociadas a este temperamento en varios personajes y pasajes. Se puede encontrar ejemplos de personas con tendencias coléricas en personajes como el apóstol Pablo. Dice, quien mostró un carácter fuerte y decidido tanto antes como después de su conversión. Ya era su carácter. ¿Y de qué le sirvió su carácter colérico? Que el ministerio creciera en todo Asia Menor y Asia Mayor, que el Evangelio de Jesucristo se predicara por todos lados. Fue el apóstol que más libros escribió. Fíjese todo lo que le sirvió ser un colérico. A veces piensan ser un colérico que es una persona mala. No, nada que ver. Es una persona que usa el temperamento, Y fíjese cuáles son las características del temperamento colérico en la Biblia. Intensidad emocional. Los coléricos son propensos a experimentar emociones fuertes, tanto positivas como negativas. Ajá, ya vamos a ver lo de Pablo también. Firmeza y decisión es lo que tiene un colérico. Dice, firmeza y decisión son personas con opiniones claras y dispuestas a defender sus ideas. Eso es un colérico. ¿Me entiende? Claro, yo soy una colérica, ya está, se lo digo. Y fíjate que dice, y se puede encontrar encontrar ejemplos de personas con tendencias coléricas en personajes como el apóstol Pablo, quien mostró un carácter fuerte y decidido tanto antes como después de su conversión. Es verdad. Yo me recuerdo en mi casa había violencia y pasaban cosas, y la única que se oponía y se metía en el medio de todos los líos era yo. Y era chica. Pero uno ya tenía el carácter, ya lo tenía impreso. Por supuesto que cuando me agarró Cristo me santificó. Amén. Y le di trabajo al Señor. Porque el colérico, la característica que tiene, una intensidad emocional. Son propensos a experimentar emociones fuertes. Pueden ser muy positivas, como pueden ser muy negativas. Por eso digo, cuando estás chiflado, cerrate en tu casa, ponete a orar, que el Espíritu Santo, tu carácter colérico, te lo santifique para tomar decisiones sabias. Amén. Porque si lo tomo rápido, la metemos hasta el cuadril. ¿Nunca le pasó a usted? Bueno, a mí sí. Ahora, fíjate, tiene firmeza y decisión. Son personas con opiniones claras y dispuestas a defender sus ideas. Amén. Yo defiendo la palabra de Dios a muerte. ¡Pah! Lo dice la Biblia, no me la venga a cambiar. Amén. Decisión, firmeza. Dice, tendencia a la acción. Le gusta tomar iniciativas. Amén. Le gusta tomar iniciativa y están dispuestas a defender sus ideas. Qué lindo teniendo a Cristo, que seamos coléricos, porque Dios nos da una revelación, nos ponemos a trabajar sobre esa revelación, defendemos las ideas, Dios me lo mostró, como Dios conoce el carácter colérico que tenés, y esta va a ir para adelante, no importa. Amén, por eso se hizo la iglesia de la nada. Porque Dios tiene que usar personas con cada carácter para cada área del cuerpo de Cristo. ¿Usted me entiende? Ya lo va a ir viendo. Fíjate que dice, el potencial para el liderazgo, su energía y determinación puede ser utilizada para bien, como en el caso de Pablo, quien fundó numerosas iglesias. Desafíos. Los coléricos pueden enfrentar
enfrentar desafíos como la ira, la impaciencia, la dificultad para perdonar y la tendencia a imponer sus ideas a otro. Cuidado con esto. Amén. Pues si nosotros no estamos sujetos a la palabra, podemos llegar a tomar decisiones muy equivocadas. ¿Entiendes? Por eso Dios, los caracteres, cada carácter que nos ha dado a nosotros, lo santifica y lo acomoda. Recuerda cómo era Pedro, sanguíneo, ¿cierto? Y Dios, ese mismo que le decía yo, vos voy a dar todo, hago todo, y terminó siendo todo lo contrario. Pero luego Dios trabaja con él, termina siendo el mismo sanguíneo, pero ya santificado, dando la vida por Cristo. Amén. Así pasó con Pablo. Fíjate, dice, pasaje bíblico relacionado, Eclesiastés 7:9, este es un consejo para los coléricos. Amén. Tómelo si usted se siente así. Dice, no te apresures a enojarte, porque el enojo se aloja en el pecho de los necios. Este versículo advierte sobre los peligros de la ira descontrolada, un rasgo común del temperamento colérico. Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Este pasaje enseña sobre la importancia de controlar la ira y no permitir que se convierta en pecado. ¿Me entiendes? Dice que cuando nosotros la leche la batimos se hace mantequilla. Entonces cuando estamos muy enojados, más vale que quedemos en casa, chicos, doblemos rodillas, oremos, que se nos vaya todo el enojo, amén. Y cuando ya tomó consistencia, todo lo que nos pasó lo asimilamos, porque si tomo de golpe, nunca te pasó, che, me pasó a mí sola. Bien, si actuamos de golpe, podemos hacer daño. De todas maneras, si tenemos capacidad de perdonar, perdonamos, pero ¿sabe qué? El daño ya está hecho. ¿Usted me está entendiendo? Fíjese también lo que nos aconseja la Biblia, Gálatas 5:19-21. Menciona las obras de la carne, entre las cuales encuentra la ira, la enemistad, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las divisiones y la herejía. Ahora fíjese usted, gloria a Dios, ese es el carácter del colérico. El primero era el sanguíneo. ¿Lo está entendiendo? A mí se me dio por enseñarle esto hoy. Gloria a Dios, porque no somos una fábrica de robots, somos todos distintos, aceptémonos, aguantémonos amorosamente. Amén. Ahora vamos a hablar del melancólico. Escuchamos. Fíjate, es uno de los temperamentos el melancólico, el tercer temperamento. El primero es el sanguíneo, como dijimos. Amén. ¿Qué dijimos primero? El sanguíneo. El segundo, el colérico. El tercero, melancólico. Amén. Ahora fíjese si esto nos... Oh, Señor amado. Escuche. Se pueden hacer poesía, mirar el techo, Padre, ¿cuándo? Gloria a Dios. Dice, ¿cómo se entiende hoy en día con clasificación específica como melancólico? Sin embargo, sí describe diferentes tipos de personalidades y reacciones emocionales que pueden relacionarse con esos temperamentos. El temperamento melancólico, caracterizado por la sensibilidad, introversión, tendencias depresivas y perfeccionismo, se puede observar en varios personajes bíblicos. Por ejemplo, dice, en personaje con rasgos melancólicos de la Biblia puede ser Jeremías. Y fíjese lo que dice Jeremías 15:10. Mirá lo que decía Jeremías. ¡Ay! De mi madre, ¡ay, madre mía! Decía él. ¡Ay, madre mía! Se estaba quejando. Que me engendraste hombre de contiendas y hombre de discordia, para toda la tierra.
Nunca he dado ni tomado un préstamo y todos me maldicen, decía Jeremías. Él era melancólico y dice, se cataloga en la Biblia como uno de los profetas más llorones. Era Jeremías, ¿me entiendes? Él era melancólico, también le pasaba a todo, pobre, ¿no? Por ser profeta. Pero él decía, ¡ay, madre mía! ¿No es cierto? Y fíjate que también dice, el mensaje de Jeremías era severo de parte de Dios, lo que le llevó a la cárcel de recibir golpes y amenazas repetidamente por los líderes religiosos. Lo que lo castigaban eran los mismos religiosos por ser un profeta de Dios. Y fíjate que hay aspectos que debemos considerar. El temperamento melancólico puede llevar a la introspección, presta atención, y a la búsqueda de la verdad, pero también a la depresión y al negativismo. Yo creo que hay unos cuantos melancólicos en la iglesia, ¿entiendes? Puede llevarlo a la negatividad, ¿entiendes? Fíjate que dice, los personajes bíblicos, a pesar de su rasgo melancólico, también muestran fortaleza y fe y la capacidad de crecer espiritualmente. Es importante entender, si sos melancólico, ten cuidado que no te lleve a una depresión, tanta melancolía. ¿Entiendes? Santificar por el Espíritu Santo tu carácter y te va a sacar de la depresión, de la melancolía. ¿Me entiendes? Porque hay personas que viven anhelando y pasan los años y siguen anhelando caprichosamente algo que no está. Pero en el mientras tanto es como que se olvidan de vivir, quedan enganchados en algo que ellos quieren. ¿Entiendes? La vida continúa. Podés seguir haciendo planes, proyectos, cosas para el reino de Dios. La melancolía puede traerte a emociones muy negativas si no te renovás por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me entienden? Entonces, fíjate vos de estos caracteres, ¿cuál necesita ser más santificado? Tratado por el Señor, por el Espíritu Santo. No te lo va a cambiar, sino que lo va a santificar. Amén. Fíjate que dice, los personajes bíblicos, a pesar de su rasgo melancólico, también muestran fortaleza, fe y la capacidad de crecer espiritualmente. O sea que el melancólico puede crecer espiritualmente, lo mismo que el sanguíneo, lo mismo que, siempre me olvido, que aquel que es colérico, el sanguíneo, colérico, melancólico, y hay otro más. Y escúchese acá, alguien no se siente identificado, yo no voy a decir nada. Flemático, otro carácter más. Con los que nacen los seres humanos, ¿no? Nacemos con diferentes caracteres. No sé con cuál se identifica usted. Está el flemático, escuche. El flemático, el temperamento flemático descrito como tranquilo y reservado, se puede identificar en algunos personajes bíblicos, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia. Se caracteriza por la calma, la reflexión, la falta de reacción impulsiva y una tendencia a evitar conflictos. Que lo haga la pastora, yo no me meto. Que hable ella, yo no hablo. Yo te cuento a vos nomás, pero andás, pastora. Metí la trompa, como deben saber que soy colérica. Escuche, fíjate
El flemático no quiere de ninguna manera confrontar, evita los conflictos, ¿no? Entonces, fíjate vos, cuando no está santificado el flemático, escuche. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el flemático no está santificado, ¿ves que yo te hablé del sanguíneo cuando no está santificado, como Pedro, que terminó negando a Dios con toda la fanfarronería que hacía? Yo jamás te voy a negar, Padre, pero después terminó llorando, escondido, pero luego Dios lo trabajó, lo trató, siguió con el mismo carácter, pero santificado, entregando su vida. El segundo, el colérico, termina haciendo todo mal, pero termina haciendo lo que Dios le manda, como Pablo. Y vamos a leer, perdone que esto me lo pasé, Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 13. Esto me lo pasé y es importante, porque lo veo que lo tengo marcado. Capítulo 11, Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 13. Esto habla del carácter del colérico. Y ahora volvemos al otro. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba diciendo Pedro? Él, como era colérico, era frontal. Amén. A diferencia del flemático. Fíjate vos, a diferencia del flemático. Y también es un problema y Dios tiene que santificar ese carácter. Y fíjate cómo es el flemático. Tranquilo, reservado, puede identificarse algunos personajes con esto, pero trata, dice la reflexión, la falta de reacción impulsiva y una tendencia a evitar conflictos. Y vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos con rasgos flemáticos. Abraham. A ver si lo tengo acá anotado. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Espere. Bendito sea el Señor. Fíjate. Génesis 22. ¿Cómo estaba el carácter de Abraham? Era flemático. Flemático, tranquilo, reservado, se puede identificar en algunos personajes bíblicos, pero él tenía calma, reflexión, la falta de reacción impulsiva y una tendencia a evitar conflictos. Fíjese lo que le pasa a Abraham. Génesis 22. ¿Quién no conoce la historia de Abraham? Que dice, allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Estaba el rey Abimelech. Ellos fueron al lugar donde estaba el rey Abimelech. ¿Y sabe lo que pensó Abraham? Mi esposa es muy hermosa. Seguramente, cuando la ve el rey, me va a matar para quedarse con mi esposa. ¿Y qué le pasó al flemático? Tuvo chucho. Entonces me dijo, mejor digo que mi hermana. Y el rey, como era hermosa, la vio, se deslumbró y se la agarró como mujer. Mirá el flemático. Entregó a la mujer para salvar su vida. ¿Qué entregarías vos a tu mujer para salvar tu vida?
que Abraham estaba mostrando cobardía. Cuando el flegmático quiere evitar conflictos detrás del flegmático, si Dios no le santifica el carácter, hay cobardía. Por eso Abraham quiere entregar directamente a su esposa, la entregó directamente a su esposa. ¿Entiendes? Porque dijo, pues si llega a saber que mi esposa me va a matar a mí para quedarse con ella, más vale le digo que es mi hermana y listo, chao. Se terminó el problema. ¿Ustedes me están entendiendo, chicos? Vos sos flemático, no me lo digas. Llegaste a la abuela, pues. Escuche. Entonces, dice el verso 10, y yo les estoy contando un poco la historia porque es larga, me lo leí completa esta mañana. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando? Le dice el rey Abimelech. Porque ¿qué pasó? El Señor mismo viene a hablarle al rey Abimelech de que no toque a esa mujer, porque era la esposa de Abraham. Entonces agarra y él se asustó el rey, ¿no? Iba a hablar con Abraham y la tocó. Iba a hablar con Abraham y le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando? Y Abraham le respondió, es que pensé que aquí nadie adora a Dios y que me matarían para quitarme a mi esposa. ¿Cómo era Abraham? Flegmático. No le importaban las consecuencias de lo que hacía por su cobardía. Una característica del flegmático que no está transformado bajo el poder del Espíritu Santo es que puede tener un carácter tranquilo y ser santo, puede tener un carácter tranquilo, ¿no es cierto? Y hacer la obra de Dios como se la pide, puede tener reflexión, todo lo que quiera. No tiene impulsividad, tiene una tendencia pasiva. Pero si está ese carácter contaminado, acompaña la cobardía. Yo no me meto, no la conozco. Es mi hermana nomás, decía Abraham. Pedazo de desgraciado. Entregó a la mujer a un hombre extraño. Y ya la tenía en su lecho, lea la historia. Y si no interviene Dios, no pensó en nada de eso Abraham, porque detrás del flegmático, sin su carácter no es santificado, es cobarde. No quiere conflictos. Yo no me meto. Yo lo vi, pero no, porque si yo hablo me va a traer problemas. Entonces, hermanos, cada carácter Dios lo está santificando. Fíjese usted que cada carácter Dios lo está santificando. La característica del temperamento flegmático es la paciencia. Y está bien que sea así, está bueno porque somos un cuerpo y todos somos diferentes. Y todos tenemos cualidades buenas, pero también las malas. Entonces ahí nos damos cuenta cuando estamos confrontados con nuestro carácter. Sea sanguíneo, sea colérico, sea, como dice acá, melancólico, sea flegmático. Los 4 caracteres del ser humano, cuando los toma Cristo, los santifica, no nos quita nuestra reacción, nuestro impulso, nuestra manera de hacer las cosas, sino que los santifica. ¿Usted me entendió? Quiere decir que si usted es santo y es flegmático, va a dejar de lavarse las manos y va a dejar de decir yo no quiero tener conflicto, yo mejor me escondo, que lo diga otro, metete vos, yo no me meto. Si todavía está con ese espíritu de cobardía, Dios tiene que santificar su carácter flegmático. Y si usted todavía está con depresiones
y tristezas y cosas, Dios todavía tiene que santificar lo melancólico en su vida. Y si todavía usted está, escuche, colérico, como Pablo, en donde no le importaba gritar a la cara las mentiras que estaba haciendo Pedro y estaba desviando a todo el pueblo. Pero antes de eso, Pablo, con su carácter colérico, mandaba matar a los cristianos. Pero Dios tuvo que tomarlo, derribarlo, santificarlo, pero no le quitó su carácter, lo santificó. ¿Usted me entiende? Y así pasó con Pedro. Pedro, como era un sanguíneo, y todas las cosas que parecía que hacía con veracidad, Padre, yo jamás te voy a abandonar, yo jamás esto, yo hacía todo al revés después. Entonces yo no sé con qué carácter vos te encontrás y con qué te encontrás identificado. Pero ¿sabes qué? Si necesitas santificarse, llenate de la presencia de Dios, empezá a pedirle a Dios que santifique tu carácter. No que te lo cambie, porque el Señor a cada uno lo hizo de una manera. Somos especiales para Dios. ¿Usted me entiende? ¿Me entiende que a Dios le agrada su vida? A Dios le agrada su vida. Pero no se queje con el otro para que cambie. Más vale ore para que lo santifique. Porque lo que tiene de temperamento cada uno de ellos no lo va a cambiar, porque Dios, para Dios es un instrumento precioso en sus manos. Y allí se conforma la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Usted me entiende? Entonces cuando usted está detrás de una persona diciéndole, no, mirá, esto no es así, es así, vos tenés que hacer esto más esto, vos tenés que hacer esto, para, ¿qué quiere cambiar? Dios quiere santificar, amén, pero no cambiará tu impulsividad, no cambiará si sos agresivo para las cosas del reino, no te cambiará si sos melancólico, ¿no es cierto?, en tu manera de actuar. La santificará, no cambiará al neflático, como decíamos acá, a ver que dice flemático, dice, no lo cambiará. Pero será prudente, pero sí tendrá la valentía de parte de Dios de llevar adelante la palabra con la verdad y no evitará un conflicto, sino que se sobrepondrá a su cobardía para hablar la verdad. Todos nos llevan a un mismo destino, a hablar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos de alguna manera entender que jamás, a veces yo he escuchado problemas matrimoniales. Yo te dije que si vos no cambiás, yo con vos no vuelvo más. A veces yo lo he escuchado. Yo con estupideces. Sí, pero si no cambiás, se un poco la está matando a palo porque toma, bueno, si ella tiene un problemón enorme por su impulsividad. Pero si no, que quieren que de una u otra forma cambiar el estilo de su pareja, de su varón o mujer, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. No podemos. Debemos respetar el carácter de mi prójimo. Amén. Sí, hablarle por la palabra para que el Señor lo santifique, eso que está haciendo mal, como Pedro, que se la jugaba hablando todo y después pasaba vergüenza. Hasta que terminó trabajando Dios con su carácter, no le cambió el carácter, se lo santificó. Y ese mismo ímpetu sanguíneo le dijo a Pedro mientras iba camino a la muerte: a mí no me crucifiquen cabeza arriba como a Cristo, porque yo no soy digno de mi Señor, crucifíquenme cabeza abajo. Ese mismo ímpetu que tenía sanguíneo de Pedro se santificó y terminó dando honor y gloria al Rey amado. Así mismo pasó también, fíjese usted, con aquel, dice, con el colérico. Termina este Pablo que hacía una vergüenza haciendo estragos, persiguiendo a los cristianos.
termina él usando todo eso que él tenía, ese potencial para defender el Evangelio con severidad, sin ningún temor, era un valiente. Así también la persona que es melancólica, esta persona tiene esos rasgos y pueden ser muy buenos para su vida cuando Dios le santifique lo que está torcido en su camino, siendo usted un melancólico. Amén. También, como dice el flemático, que es lo último que estuve dando, y fíjate vos que la reflexión de los flemáticos dice, son conocidos por su naturaleza reflexiva y analítica, cualidades que se valoran en la Biblia para tomar decisiones sabias. ¿Te das cuenta? Todo, si vos vas a ver, yo tenía mucho para dar, como siempre, pero si no iba a tratar de reducir un poquito la enseñanza, para que usted comprenda que usted no pretenda cambiarle la forma en que tiene al lado, ni a su hermano ni a su hermana. No todos vamos a pensar igual. Sí tenemos un mismo Dios y caminamos con una misma palabra. Amén. Pero todos tenemos una característica distinta. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Yo no voy a pretender ser dedo, ¿cierto? Si soy pie. No voy a pretender ser oreja si soy ojo. No pretendo ser lo que sos vos o vos no pretendas ser lo que soy yo, porque somos un cuerpo y cada uno con su característica. Dios nos santificó para formar la iglesia de Cristo y para que toda la obra de Dios se cumpla a rajatabla en esta tierra. Porque usted va a dar con diferentes caracteres y van a venir personas a la iglesia con diferentes formas de ser. Y si no las comprendemos, mis hermanos, no, porque vos tenés que hacer como yo te digo, vos tenés que hacer como yo te digo, no, pará. Empiecen a identificar el carácter de cada uno y quién es apropiado para dar consejo a un hermano conforme a su carácter. Porque lo va a entender. ¿Me entiende usted? Le va a entender, hermanos. Le va a entender. Ahora, lo importante es que nosotros santifiquemos nuestro carácter. Amén. Amén. No pretenda cambiarlo. Ore por sus hermanos y ore por su vida para que Dios santifique cada carácter en su forma. Yo sinceramente le digo que sé que tengo todos los caracteres en la iglesia. Gloria a Dios. A todo completito lo tengo. ¿No es cierto? Pero santifíquese. Entonces Dios, esos caracteres que tenemos, los santifica y los usa para su provecho. Amén, ¿entiende? Entonces, te vuelvo a repetir, no somos robots, somos hijos de Dios. Usted no pretenda cambiar a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su hermano, a su hermana. A veces yo he sido bruta mal. Pero siempre con esa cara, para levantar, ¿qué te pasa? Bruta mal. Estaba hablando como una melancólica. Hay personas que se mueven despacito. Y yo soy... Vamos para allá, venimos para allá, hagamos esto, pasamos por allá, hacemos esto otro. Y después tengo que poner la cabeza en remojo, hermano. ¿Entiende? Eso es el colérico. Y después tengo que pedir auxilio. Y el otro va, bueno, Carlos, a ver si le doy un empujoncito y camina más rápido. O se mueve más rápido. Yo tenía una socia en mi taller y yo con la máquina sacando producción. Y ella iba ay, que me daba una cosa santa, ¿viste? Una alergia santa me daba.
sabés que al final del día ella sacaba la misma producción que yo, pero ella en un mismo ritmo y a su manera? Son diferentes caracteres, diferentes formas. Somos todos distintos. No pretendamos, lo digo yo primeramente, cambiarle la vida a nadie porque se la vamos a arruinar. No sé qué te pasa, más pasivo, que nunca se le mueve nada. No te dije por qué no haces esto. ¿No viste aquello otro? Hay mujeres. ¿Cómo tenés tanta paciencia? Te digo, andá, arreglame aquello. Pará, te tocó un alcohólico, un flemático, qué sé yo. Pero a cada uno le ha tocado lo que le ha tocado, hermano, no nos critiquemos. Amén. Amémonos unos a otros. Y no pretendamos cambiar al otro, porque lo vamos a entorpecer la obra de Dios que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Te entendió? Yo me lo digo a mí misma. A veces uno pretende que todo sea como se tiene que apurar. ¿Ya no lo hiciste? ¿Fuiste para acá? ¿Fuiste para allá? A veces hablo con algún hermano, decime cómo es esto. Mira, ay, rápido, por favor, porque no te voy a... No, es mi carácter. Entonces, yo tengo que respetar el carácter de mi hermano. Si va despacito, va despacito. Si va rápido, va rápido. Si es melancólico, esa cosa. Acá estamos, hermanas. Qué hermosas las estrellas. Está para escribir poesía, ¿viste? ¿Entendés? Y por ahí, ¿cómo está? Por ahí no oró. No oró. Justo ese día el melancólico no oró. Entonces usted lo escucha hablar y es una tumba, hermano. ¿Cómo es? Y todo va. No sé qué voy a hacer de mi vida. Mandar a orar. Por lo menos cuando vean a la estrella, hermosas estrellas del firmamento. Gloria a Dios, Padre, que estás en los cielos, sentado en el trono. Así habla el flemático. No, el flemático no, el melancólico. Hace poesías. Habla con poesía, es romántico. El sanguíneo no, medio bruto. Y el colérico también. El flemático, yo no me meto, Yo me enteré, dije, pero hable usted, porque yo no. Tengo miedo. Soy cobarde. Entregan a la mujer, entregan al marido, entregan lo que tengan que entregar, hermano. Te mandan al frente y te entregan por la cobardía. Santifíquese. 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 Porque si usted se siente identificado con alguno de estos caracteres y está actuando conforme a como actuaron los siervos que estaban todavía, Dios lo tenía que corregir. Entonces Dios nos está mostrando hoy cuánto nos falta a nosotros para que nos podamos corregir en el nombre de Jesús. Amén. Dios santifica nuestro carácter y no lo cambia. No pretenda cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No lo pretenda cambiar usted. Porque ya nacieron con un carácter que Dios le ha dado. Y Dios, cuando ellos se convierten al Señor, lo que va a hacer es empezar a trabajar con la vida de ellos como trabaja con la vida de nosotros. Amén. Que todavía está trabajando. Amén. Entonces, fíjese, no se sienta mal. ¿Por qué característica usted se siente identificado? Porque Dios ya comenzó la buena obra y la va a terminar en usted. Amén. Tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Vamos a traer el pan y el vino. Ya lo prepararon mis hermanos. Y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito.